Buenas noches, estudiantes. ¿Pueden escucharme con normalidad? Muy bien, Sí, entonces, muchas gracias. Está ingresando el resto de sus compañeros. Lo que he estado pensando un poco para una de las actividades de evaluación, sí, una de las actividades de evaluación procesual es lo siguiente. Quisiera que veamos un tema que se denomina AML y enseguida les voy a explicar en qué consiste. Mientras yo voy abriendo un material que tengo disponible, quisiera por favor que vayan ya ingresando y marcando el registro de sí, el registro de su asistencia. Y vamos a sortear también unos temas solamente para una actividad de evaluación continua que van a realizar este hito en grupos, ¿no? Entonces tal vez pueden ir escribiendo mensajes a sus otros compañeros. Mientras tanto, por favor, solamente denme 4 minutos. Voy a buscar un material y les voy a dar primeramente una introducción a una temática y sobre eso van a poder investigar más información.
Muy bien, ahora sí tengo el material sobre el cual quiero, bueno, sobre el cual les voy a dar una pequeña introducción previamente. Entonces, vamos a ver primeramente una presentación que también les voy a compartir. Está en formato PDF. Voy entonces. ¿Pueden apreciar la pantalla compartida? Sí, sí, Muy se bien. miró. Muchas gracias. Por favor, no olviden, como siempre, marcar la asistencia. Entonces, primeramente, les voy a hablar en qué consiste el tema del EGI y FT. Vamos a ver a grandes rasgos lo que son las normas internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, basadas en riesgos. ¿En qué consiste entonces la presentación que les voy a describir? Lo que sucede es que a nivel mundial, todas las entidades financieras realizan un control de debida diligencia. ¿Eso qué significa? Ustedes saben que la operativa en distintas líneas de negocio para los bancos es a través de transferencias fundamentalmente. Ahora bien, cuando un banco tiene una comunicación con bancos extranjeros, realiza la transferencia de montos de dinero a través de una red que se denomina SWIFT, ¿no? Es una red de las transacciones mundiales. Tal vez alguno de ustedes ya ha escuchado un poco con las últimas noticias, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de las sanciones que se han impuesto a Rusia por el conflicto Ucrania-Rusia, ha hecho, por ejemplo, de que Rusia pueda usar con mucha limitación la red de mensajería SWIFT para poder hacer transferencias o realizar depósitos por servicio en la banca internacional. Pero bueno, este aspecto no solo se remonta a este problema, ya se ha venido implementando estas políticas desde hace más de 15 años. Entonces, quizás hace 20, quizás hace 17 años, estas políticas no estaban fuertemente normadas, pero hoy en día son requeridas sobre todo por las instituciones internacionales. ¿Qué significa? ¿No? Que si, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un banco privado a nivel nacional. Entonces, este banco podría en algún caso tener también comunicación o intercambio de claves SWIFT con un banco del extranjero. Por poner un ejemplo, Bank of America de Estados Unidos. Entonces, lo que Bank of America le dice, ¿no? Al Banco Nacional de Bolivia, solo por poner un ejemplo. Muy bien, puedes realizar transferencias a través de nosotros, pero siempre y cuando me demuestres que sigues políticas para prevenir transferencias que vayan a temas como el lavado de dinero, casos de corrupción, ¿no es cierto? Tratamiento de personas, financiamiento de armas, ¿no es cierto? Vayamos, por ejemplo, al caso de estupefacientes, ¿no? O cualquier otra actividad que se desvíe de una actividad legal, ¿no es cierto? Entonces, a eso hace referencia el tema del lavado de dinero. Ahora bien, vamos a ir primeramente con lo que es la GAFI. Ustedes podrían revisar un poco más de información, como les voy a dar un trabajo de investigación grupal y además va a ser necesario también que lo puedan defender. Voy a mencionar que la GAFI reconoce el trabajo de Bolivia. Esto se menciona al 22 de febrero del 2013. ¿Qué dice? El GAFI informó a través de un comunicado que Bolivia ahora se encuentra en el listado de países que están ejecutando su plan de acción contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con el GAFI, que es una lista gris.
debido a los grandes avances de su programa de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo para hacer frente a sus debilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del año 2013 Bolivia estaba catalogada en una lista que no tenía una alta calificación, ¿no? Pero a partir del 2013 ha mejorado, ¿no? Y por lo tanto sí se reconocen los esfuerzos que se ha realizado para la prevención del lavado de activos. ¿Qué más nos menciona esta metodología de evaluación Gafi? Aborda específicamente requerimientos de cada una de las recomendaciones, principalmente aquellas relacionadas con el marco institucional de cada país y los poderes y procedimientos de las autoridades. Esto representa los pilares de un sistema de lucha contra las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Bien, entonces muchas veces existe niveles con lo que las agencias podrían calificar, por ejemplo, a los bancos o a nivel nacional, ¿no es cierto? Un país. Entonces, en los niveles de cumplimiento muchas veces se afirma si cumple en gran medida. ¿Eso qué significa? No, que no cumple al 100%, pero por lo menos puede llegar a cumplir un 60%. Si es que cumple parcialmente o si es que no cumple, por ejemplo, ¿no? Son entonces situaciones que se dan. Vayamos entonces con algunos puntos detallados. Bueno, esto es en realidad esto era unos slides de una capacitación del año 2003. Obviamente, tal vez existe ya una nueva actualización que indique el estado actual, ¿no? Que percibe Gafi a Bolivia, ¿no? Cómo percibe Gafi en su lucha contra el lavado de activos, ¿no? Pero esto les estoy mostrando solamente para darles una pequeña introducción. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles eran las anteriores recomendaciones versus las nuevas recomendaciones hoy en día? Entonces, antes se tenían 40 más 9 recomendaciones, actualmente se habla de 40 recomendaciones, ¿no? Por lo menos haciendo referencia a la gestión 2013. Antes se hablaba de lo que era lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahora, el lavado de dinero se puede entender de muchas maneras. Por ejemplo, supongamos que se obtienen fuertes sumas de dinero por tema de contrabando. El contrabando es una actividad ilícita, ¿no es cierto? Pero muchas veces, ¿no es cierto? No se puede manejar fácilmente grandes cantidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Supuestamente se invierte en actividades que son legalmente reconocidas. Podría, por ejemplo, ser la compra de inmuebles o alguna otra actividad que en términos básicos puede llegar a ser legal, ¿no es cierto? Pero las fuentes de financiación para esa actividad legal provienen obviamente de otras fuentes ilícitas. Entonces, a eso hace referencia el lavado de dinero. Como ustedes podrán imaginar, representa cualquier actividad negativa. Hablamos, por ejemplo, del contrabando, mencionamos la producción de estupefacientes ilegales, ¿no? Producción de drogas, por ejemplo. Compra y venta de armamento de manera ilegal, ¿no es cierto? Eso también es una actividad negativa, ¿no? Que es normalmente sancionada. Tratamiento de personas, ustedes saben el tratamiento de personas en distintas escalas, fundamentalmente niños. Actividades actividades que derivan en temas como la prostitución, ¿no es cierto? El tratamiento de órganos. Y otro caso también es el financiamiento del terrorismo, ¿no es cierto? Es cualquier tipo de financiamiento, alguna organización que eh, obviamente realiza actividades que repercuten en gran daño para la sociedad, ¿no? Entonces, eso básicamente era hasta el año 2012, 2013, pero después se habla también de lo siguiente, se habla del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y además incluye la proliferación de armas de destrucción masiva.
Es por eso que muchas veces muchos países que tienen un alto grado de desarrollo en tecnologías nucleares son observados, ¿no? O por lo menos tienen que transparentar de alguna fuente los mecanismos de su industria, ¿no? De alguna forma para garantizar que no está orientado a armas de proliferación masiva, ¿no? Tal cual me se menciona. Entonces, antes se hablaba, por ejemplo, de 20 categorías establecidas de delitos, ahora se habla de 21 categorías de delitos, que entre ello puede estar lo que es la evasión fiscal grave y contrabando, impuestos y cargos aduaneros. Entonces, cualquier actividad que va del pago de impuestos, ¿no es cierto? O el hecho de cumplir los requerimientos que establece un gobierno, obviamente son catalogados como malas acciones, ¿no es cierto? Y sujetas a ser penalizadas. Antes, por ejemplo, se hablaba de la cooperación internacional, el congelamiento y decomiso. Eso es lo que se realizaba antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que ya se ha realizado una vez se han endurecido las medidas? Se realiza cooperación internacional, desde luego, congelamiento y decomiso sin necesidad de condena previa, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Si por X o Z razón un banco, por ejemplo, de alguna forma ha transferido dinero o ha realizado un movimiento comercial que como fruto ha financiado cualquiera de estos temas negativos, ¿no? ¿No es cierto? Y puede ser que parte de la inversión o hayan algunos fondos que se derivan temporalmente incluso a un banco extranjero. Y si ese banco extranjero descubre esto, claramente podría decomisarte o congelar tus fondos sin ni siquiera avisarte, ¿no? Eso es lo que claramente es así como operan muchos de los bancos internacionales, obviamente porque están sujetos a las leyes y normas de Estados Unidos y de Europa. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las razones por las que el Banco Central, por las que el Banco Central de Bolivia tiene un estricto control sobre el movimiento comercial. En eso hablamos de transferencias, cartas de crédito y cualquier comercial, ¿no es cierto?, que esté orientado a un portafolio de inversión. Ahora, si analizamos la banca privada, con seguridad aplica el mismo criterio, pero muchas veces va a depender también de las exposiciones que se tengan en distintas cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más grandes son las cuentas donde se realizan depósitos o transferencias, obviamente, mientras más grandes es la cuenta o el portafolio, obviamente hay mayor exposición. Y cuando hay mucha más exposición, obviamente es cuando hay mucho más control, ¿no? Entonces, obviamente también está sujeto a este tema. Otros aspectos, facultades y responsabilidades de los organismos garantes del cumplimiento de la ley. Básicamente establecía las responsabilidades de los organismos garantes. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces las contrapartes eran las que de alguna forma otorgaban una guía, una referencia para realizar mejores prácticas. Pero luego se ha realizado una expansión de facultades y responsabilidades de los organismos garantes del cumplimiento de la ley. ¿Eso qué significa? ¿No? Si por ejemplo hablamos de un cliente A y un cliente B, un cliente A, por ejemplo, podría ser un banco nacional del sistema financiero y un cliente B puede ser un banco extranjero, ¿no? Un banco de Estados Unidos, por dar un ejemplo. Pero podría existir una entidad de intermediación. Supongamos que existe un banco intermediario que tiene su sede en Lima, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, se realiza a través del intermediario las transferencias u otras transacciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si antes el intermediario daba soporte y coadyuvaba, ahora es obligación de todos, ¿no? Entonces, el intermediario te podría dar algunas referencias, te podría hacer notar algunos movimientos extraños, pero no garantiza o no está en la obligación de hacerte notar esa situación. En todo caso,
cada participante en el sistema financiero está obligado a velar en realidad por las transferencias y las transacciones que se realizan desde y hacia otras entidades. Bien, luego, otras recomendaciones, hacía referencia, que no lo contempla específicamente dentro de las recomendaciones, se mencionan algunas notas interpretativas. Después, en las nuevas recomendaciones, se habla de la observancia de debida diligencia basada en un enfoque de riesgo, la obligación de identificar, evaluar, entender, monitorear y administrar, en este caso, sí. Ya. Ya, observancia de diligencia basada en un enfoque de riesgo, la obligación de identificar, evaluar, entender, monitorear, administrar y mitigar el riesgo. Entonces, si se dan de cuenta, existe cada vez más actividades que obligan, ¿no es cierto?, en este caso, a mejorar tanto la operativa como el enfoque de riesgo. Entonces, ¿cómo se podría, por ejemplo, mitigar un riesgo? ¿No? Vayamos a un ejemplo. Si antes se realizaba un determinado número de transacciones en donde se realizaba una revisión manual, supongamos que se ha incrementado considerablemente el número de transacciones. Obviamente ya una revisión manual no es factible. Entonces, en algún caso, un banco va a adquirir, ¿no es cierto?, los servicios de un tercero que va a proveer, por ejemplo, un software para el escaneo de mensajes. Puede ser esa una situación. O tal vez podría darse otra situación que el banco prefiere ahorrar capital y decide desarrollar un sistema interno propio que pueda realizar las mismas tareas, ¿no? Pero cuando se realiza eso, se está mitigando el riesgo. ¿Por qué? Porque un sistema informático obviamente va a permitir realizar el escaneo de un mayor volumen de transacciones a mayor escala. Luego, en las recomendaciones muchas veces se incluía a PEP locales. ¿Qué son los PEP? Son las personas expuestas políticamente. Entonces, autoridades como miembros de la Asamblea Legislativa, autoridades de alto rango militar, hablamos de generales, podría ser también autoridades del alto rango policial, específicamente generales también. A ver, denme un segundo. Ya. Bien. A eso entonces hace referencia a las personas expuestas políticamente, ¿no? Están también los ministros, el presidente de Estado, etcétera, ¿no? Pero después, ¿qué es lo que daban las nuevas recomendaciones? Respecto a las personas expuestas políticamente, se hablaba de organizaciones internacionales familiares asociados. Hablamos de una identificación adecuada y una debida diligencia ampliada. Luego tenemos un control de personas jurídicas en el tema usufructuario. Con las nuevas recomendaciones se hablaba de información básica relativa a la empresa, sus directores y accionistas y toda la obtención de la información. Eso, ¿qué significa? Por ejemplo, que ahora muchos de los bancos o clientes internacionales a través de un formulario solicitan información. Y mínimamente van a solicitar la información básica detallada de las principales autoridades de un banco, ¿no? En este caso vamos a hablar del directorio, del presidente y en algún caso de algunas instancias de gerencia. ¿Qué otras recomendaciones? Antes se mencionaba la importancia de la obtención de información básica de bancos corresponsales. Después, se realizaban transferencias electrónicas de fondos, información básica exigida sobre el ordenante y el beneficiario de las transferencias electrónicas. Entonces, cuando se habla del ordenante, hace referencia el cliente o la institución que está solicitando esos servicios.
Ahora, ¿cuál es el beneficiario? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una empresa nacional. Vayamos al caso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Supongamos que compran, ¿no es cierto? O pagan por el servicio del mantenimiento, no sé, pongamos que se pague el servicio del mantenimiento de cierta maquinaria, ¿no es cierto? Paga una empresa, pero obviamente ese pago se va a realizar a través de un beneficiario, es decir, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos va a realizar la transferencia que se va a destinar a un beneficiario, ¿no? A eso hace referencia la transferencia electrónica. Es decir, antes bastaba con los bancos corresponsales, pero ahora se requiere información de los ordenantes y de los bancos beneficiarios que reciben esos pagos. Luego, hablando de las recomendaciones, se incluyen las notas interpretativas, pero ahora existe una confianza en las terceras partes y los programas de cumplimiento de grupos según riesgo evaluado. Muy bien. Vamos entonces a revisar el caso que sea, bueno, los casos de avance de otros países. Vayamos al caso Sarlaft. ¿Qué dice? Sarlaft se entiende como Sarlaft a la implementación de un sistema de administración o gestión de riesgo de lavado de activos y riesgo de financiamiento al terrorismo. Se entiende por riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Entonces, claramente, ¿no es cierto? Habla de una posibilidad de pérdida. Cuando se habla de posibilidad de pérdida, de forma indirecta se está haciendo referencia a riesgo. Existe ahí un riesgo y es un riesgo del tipo financiero, ¿no es cierto? Porque representa una pérdida, ¿no? Puede darse una pérdida, ¿no? Si un banco, por ejemplo, ha realizado la transferencia, pero muy en el fondo parte de esa transferencia provenía de una actividad ilegal, entonces es sujeto a sanciones ese banco. Ahora puede darse la situación de que el banco lo haya hecho involuntariamente, ¿no? Pero independientemente de si lo hubiera hecho voluntaria o involuntariamente, si es sancionado, ha incurrido en esa falta y si ha incurrido en esa falta es sujeto a que se puedan congelar sus activos. Básicamente eso es lo que nos está describiendo este aspecto. Ahora, el riesgo en este caso, el riesgo de la lucha contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo se materializa a través de estos riesgos. Hablamos del riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo operacional y el contagio. El riesgo legal hace referencia a posibles vulnerabilidades porque no se interpreta bien las leyes o los reglamentos que involucran algunas líneas de negocio de una determinada empresa. Luego, el riesgo reputacional está referenciado al grado de confianza que puede tener la opinión pública respecto a un banco, ¿no? El riesgo operacional, ¿qué implica? El riesgo operacional hace referencia a que una entidad financiera, por ejemplo, pueda tener paralizada una de sus tareas, una de sus líneas de negocio. Pero además, obviamente, que pueda traducirse en pérdida, ¿no es cierto? Ya sea por error humano o por falta de actualización de algún sistema, etcétera. Y contagio, ¿no? Si es que una entidad del sistema financiero sufre de alguna de estas situaciones, alguna vulnerabilidad, existe también cierta probabilidad de que las otras entidades que participan en el mismo sistema financiero
puedan incurrir en la misma falta, ¿no? Por eso se habla de contagio. Entonces, hablando de estos riesgos a los que se expone la entidad con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades. Entonces, es una situación que puede llegar a ser muy complicada, ¿no es cierto? Porque suponiendo que una entidad financiera, por ejemplo, haya sido sancionada, va a tener una pérdida económica, ¿no? Pero muchas veces la pérdida económica no queda ahí, ¿no? Obviamente se generan reportes o se realizan notificaciones en prensa, entonces sale la noticia a la opinión pública. Entonces, desde luego que ya no tiene la misma aceptación de sus clientes, ¿no? O para el caso de potenciales clientes, siempre van a tener una susceptibilidad, ¿no? Este banco ha incurrido en tales faltas, entonces no me da la suficiente confianza para que pueda realizar, ¿no es cierto?, los depósitos de mi línea de negocio o las utilidades de mi empresa. O no me da la suficiente confianza como para que pueda realizar a través de este banco transferencias a otros bancos extranjeros. Entonces, por ahí va en este caso la descripción. ¿Qué más nos menciona acerca de SARLAF? Es consecuencia del proceso de análisis de riesgos adoptado por los bancos centrales y supervisores como consecuencia de las modificaciones y revisiones sobre Basilea II y el componente del riesgo operacional. El lavado de dinero es un riesgo básicamente operacional, pues involucra la vinculación y la transaccionalidad de la relación de una entidad con sus clientes y en consecuencia debe ser analizado desde este punto de vista. Gafi adopta el modelo para revisión y el acuerdo es ampliamente favorecidos por otros organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, ¿no? Cuando hablamos de un Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, estamos hablando de organizaciones que tienen presencia en gran cantidad de países y que en realidad establecen normas y recomendaciones que deberían cumplir, ¿no es cierto?, las instituciones financieras. Ahora, se describe un modelo que plantea un esqueleto general, por lo que define factores, fases y etapas. Obviamente siempre va a depender del tipo, entidad, estructura y tamaño, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una gestión de prevención de lavado de dinero que puede implementarse por ejemplo, en un en un banco de grandes dimensiones, por ejemplo, el Banco Unión, versus las políticas que puede establecer la Mutual, la primera, ¿no es cierto? Son dos entidades financieras con un diferente nivel, ¿no es cierto?, financiero y que tienen distintas líneas de negocio. Por ende, obviamente, por eso se menciona ahí la entidad, la estructura y el tamaño. Hablando entonces de los factores de riesgo, para esto las entidades supervisadas deben tener como mínimo, obviamente siempre se tiene un registro de clientes y usuarios, se tiene la definición de productos, los canales de distribución y las jurisdicciones. Las jurisdicciones hacen referencia a zonas geográficas. Ahora, esto también es algo que ustedes tal vez lo han experimentado o en algún determinado momento lo van a experimentar. Cuando ustedes realizan un depósito o cuando extraen una suma considerable del banco, ¿no? Vayamos un ejemplo que ustedes extraen 6,000 bolivianos o que depositan 8,000 bolivianos. Entonces, existe una política por la que un empleado del banco les realiza algunas consultas, ¿no? Como el sentido de preguntarles cuál ha sido la razón o la fuente de generación de estos ingresos, ¿no? Entonces, obviamente el cliente responde a esas preguntas, ¿no? Simplemente el banco registra las respuestas. Entonces, es parte de un procedimiento para de alguna forma tratar de detectar algún posible canal por el que se esté tratando de legitimizar
alguna operación que es ilegal. ¿No? Básicamente eso es lo que se busca. Pero estas dos fases que describe, la primera corresponde a la prevención del riesgo y el objetivo es evitar que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y o el financiamiento del terrorismo. La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Bien, pues mientras que los mecanismos para la administración del primero se dirigen a prevenirlo, detectarlo y reportarlo de manera oportuna y eficaz, los mecanismos de administración de los segundos se dirigen a asumirlos íntegra o parcialmente en función del perfil de riesgo de la entidad, la relación rentabilidad-riesgo y el cubrimiento con capital. ¿Qué significa eso? Que mientras más grandes son las utilidades que genera un banco, es decir, mientras más dinero genere en realidad un banco, obviamente va a ser mayor la presión, ¿no? Entonces, por eso ahí habla de una relación de rentabilidad y riesgo, ¿no es cierto? En todos casos, si el nivel de utilidades es elevado, es considerable, es mejor realizar una inversión considerable para mantener ese capital, ¿verdad? Cada entidad financiera tiene un capital, pero ese capital se puede ver afectado ante situaciones adversas. Y esas situaciones adversas precisamente se realiza a través de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ahora les estoy hablando más desde el enfoque de riesgos. Obviamente, si hablamos de auditoría, la auditoría en realidad va a implementar procesos para cumplir cabalmente las recomendaciones que dé la gerencia o el departamento de riesgos. Entonces, como mínimo se describen estas etapas, ¿no? Primero hay que identificar un riesgo. Después de que se identifica el riesgo, hay que medirlo y evaluarlo. ¿Qué significa medirlo? ¿Con qué frecuencias se puede presentar? Y evaluarlo, ¿no es cierto? Saber precisamente la frecuencia y el impacto que representa ese riesgo. Después viene el control. El control significa que se realiza una revisión minuciosa de un sistema para ver si se presenta esta situación de riesgo, ¿no? Ese control puede ser manual o puede ser automatizado. Como les había explicado antes, hay que tratar siempre de automatizar los sistemas, ¿no? Para evitar el trabajo manual. ¿Por qué el trabajo manual? Porque un trabajo manual es sujeto a errores, ¿no? Es sujeto a errores. Se puede cometer algún error. Y finalmente el monitoreo. El monitoreo es similar al control, pero en el monitoreo típicamente se acompaña con un registro estadístico o un registro objetivo de la información que se está controlando, ¿no? Tal vez esa es la diferencia entre lo que es monitoreo y control. Bien, vayamos entonces un poco a describir este esquema gráfico. En la medición es importante establecer las metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y su impacto en caso de materializarse frente a cada uno de los factores de riesgo y los riesgos asociados. A efectos de realizar una medición o evaluación consolidada de los factores de riesgo y los riesgos asociados. Entonces, dentro de un